a España, quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y fue titular del Instituto de Movilidad en la pasada administración, que nos tome una llamada para platicar de esto que para muchos ha sido una ocurrencia, pero que para otros es formalmente un proyecto, que es la construcción de un segundo piso en la avenida López Mateos, y bueno, lo que tendría que haber de respaldo de las instituciones encargadas de la planeación y de la determinación de las políticas que se siguen en materia de movilidad. Mario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Primero que nada, le mando un abrazo, felices fiestas y gracias por atender esta llamada. Igualmente, Sonia, muchas gracias. Bueno, estoy a sus órdenes. Claro, Mario, le tocó trabajar durante mucho tiempo en el diseño de políticas en materia de movilidad. ¿Qué faltó antes de anunciar que se está pensando en un segundo piso en López Mateos? Bueno, sin duda, una acción de esa naturaleza no es una política de movilidad urbana sustentable, porque ese tipo de infraestructuras lo que hacen es impulsar más la expansión urbana y en consecuencia más la motorización individual. Entonces se trata de resolver un problema, pero realmente impulsan el mismo problema y lo generan aún más. Está comprobado que este tipo de infraestructuras, pues cuando se construyen, se inauguran, en los primeros años se empiezan a ver fluidas, pero al rato se encuentran otra vez saturadas, ¿no? Y los espacios bajo estas infraestructuras elevadas, pues generan bastantes problemas de congestionamiento, tanto en las entradas y salidas a esa infraestructura elevada, y por tanto yo creo que de hacerse ese proyecto es un error muy grave que cometería la administración estatal y la federal, si es en su caso quien apoya ese proyecto, porque no es el camino adecuado para resolver la movilidad urbana de nuestra ciudad. Además de esto, Mario, también ha habido cuestionamientos porque no hay estudios de respaldo a un proyecto de este tipo, es decir, no se han actualizado, por ejemplo, las consultas de origen y destino. Así es, Sonia. Mire, cuando yo dirigía el instituto en el año 2018, prácticamente el último año, en junio del 2018, nosotros veníamos insistiendo en la necesidad de tener un plan logístico de distribución de bienes y servicios en la ciudad, porque era notorio que en los 7 accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara había un problema muy grave de acceso de los vehículos de carga que entraban y salían por estas vías de comunicación. Y aunado con ello, pues el problema de que a través de estas carreteras se había generado un crecimiento urbano desordenado, descontrolado, y se estaba combinando una movilidad motorizada individual en estos espacios de crecimiento urbano, junto con una movilidad regional y hasta nacional que se estaba dando a través de estas 7 carreteras. Hicimos allá por junio del 2018 un estudio en los 7 accesos de carreteros para saber cómo andaban los flujos viales en estas carreteras de acceso al área metropolitana y también conocer su composición vehicular, y también hicimos un estudio de origen y destino de la carga que entraba y salía de la ciudad. Ahora, ¿qué sería lo ideal ante algo que es evidente, que es la crisis de movilidad que hay en esta avenida? Mire, resulta que esta avenida en particular, en junio del 2018, presentó aforos de lunes a domingo que variaban de los 88,000 vehículos diarios a llegar a picos en los jueves, por ejemplo, y viernes, de más de 100,000 vehículos. El viernes fue el pico más alto cuando hicimos el aforo de 111,154 vehículos.
estos vehículos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los clasifica en tres. Los vehículos tipo A, que son los vehículos ligeros, o sea, automóviles, camionetas de uso particular; los vehículos de tipo B, que son vehículos de transporte público o regional, y los vehículos C, que son los vehículos de carga, ¿no? Y que a su vez los clasifica en diferentes capacidades según su número de ejes y el peso que tamaño y peso que estos llevan. Entonces, nos dimos cuenta que el 92% del flujo vehicular de esos más de 100 vehículos, de 111,000 vehículos que entraban los viernes a Guadalajara, eran vehículos particulares, o sea, producto de su mayoría de las personas que tenían alguna actividad o vivían a lo largo de la prolongación Avenida López Mateos, principalmente entre la integración a la autopista Manzanillo y Periférico Sur. El 1% el 2% eran vehículos de tipo B, o sea, autobuses, pasajeros, ya sea de transporte público en la ciudad o de vehículos de transporte de pasajeros foráneos. El 5% eran vehículos de tipo C, pero de vehículos de carga, digamos, de carga liviana, de 2 a 3 ejes, y el 1% eran vehículos que se llaman de tractocamiones con remolques, ¿no? De tal manera que, juntando esta información, el 6% de los vehículos eran de carga, 6% por los 111,000 vehículos le anda dando alrededor de 7,000 vehículos de carga que estaban entrando a la ciudad en junio del 2018. Entonces, imagínense en este momento la cantidad que debe ser. Por su el flujo del transporte de carga depende pues de la intensidad de las relaciones comerciales y productivas que se generan. Además, este eje que comunica con la autopista a Colima y a Manzanillo, pues conecta uno de los puertos marítimos más importantes en el manejo de carga containerizada del país. Es el puerto número 1. Entonces, la cantidad de tractocamiones que entran y salen en relación con esta actividad del transporte marítimo que se genera en el puerto de Manzanillo es muy, muy significativa. De tal forma, pues, que el problema de la avenida López Mateos no es simplemente un problema del manejo del flujo vial, que en ese tiempo era el 92%, sino también el manejo del transporte de carga. Curiosamente, el transporte de carga no entraba en las horas pico, sobre todo de la mañana. Incluso algunos se detenían para dejar que el flujo saturado de vehículos particulares disminuyera y entonces entrar a la ciudad. Y además otro dato importante, Sonia, fue que en el estudio de origen y destino de la carga creíamos nosotros que mucho de este flujo era de paso, y fue al contrario. El 70% del origen y destino de los bienes y carga que se maneja a través de estos vehículos tenía como origen y destino el área metropolitana de Guadalajara, y solamente el 30% era flujo de paso, aquel que podía tomar otras vías, incluso el famoso macrolibramiento del sur, ¿no? Claro. Ahora, suponemos entonces que este último transporte es inevitable que circule por esta vía.
pero en virtud de que el porcentaje más alto, como nos menciona, es el del vehículo particular, ¿se puede apostar entonces por el transporte masivo quizá? ¿Y qué tanto cuenta también las características socioeconómicas de los desarrollos de esta zona? Porque no es lo mismo plantear un tren hacia la zona del Valle que un tren o cualquier tipo de transporte hacia estas zonas residenciales que pues utilizan el automóvil, ¿no? Bueno, no obstante que efectivamente a lo largo de esta vía se encuentran desarrollos de alta capacidad económica y alta tenencia del automóvil, las viviendas tienen en promedio 3 vehículos por la vivienda de nivel residencial que se encuentra en esa zona, y eso súmele los diversos centros comerciales y el último centro comercial que se hizo, pues es verdaderamente complejo. Sin embargo, fíjese que también hicimos estudios en materia de transporte público y nos dimos cuenta que es una de las vías donde existe mayor demanda de transporte público. En ese tiempo nosotros teníamos una demanda de 130 a 140 mil viajes diarios. O sea, personas que viven aún en estos intersticios entre los fraccionamientos residenciales de nivel socioeconómico bajo, o personas que van a trabajar a estas casas, a estos lugares, a hacer múltiples servicios, ¿no? Entonces el tema del transporte público es también muy relevante en este corredor. No obstante, las diferentes intervenciones que se hicieron desde el tiempo del gobernador Ramírez Acuña, que usted recuerda que gastó más de 1.600 millones de inversión en este viaducto, o de ocurrencias como la del gobernador Emilio cuando quiso poner todos los semáforos en verde para dar preferencia a la continuidad. Y ahí nacieron muchos grupos de oposición y en busca de una movilidad sustentable, que pues desafortunadamente en este momento parte de sus líderes trabajan en el propio gobierno y pues se mantienen callados a lo que el jefe diga, ¿no? Ya no están, ¿no? Algunos de los que impulsaron y protegieron. Sí. No, pues mire, en el plan se encuentra una de las fundadoras de Guadalajara en Bici, que es la señora Patricia Martínez, ¿no? Mario Silva pues ya está en la ciudad de Monterrey, pero seguramente tendría mucho que decir si estuviera actualmente aquí en Jalisco. El Negro Soto, así era su alias, gran personaje del ITESO que usó la movilidad urbana, pues ahora es el jefe de movilidad urbana de la ciudad de Guadalajara, de Zapopan. En fin, me parece que ese tipo de puestos pues han evitado que se manifiesten sus principios y convicciones, que por cierto compartimos cuando nos opusimos al paso elevado de la Avenida Inglaterra. Si usted recuerda, cuando Emilio González y Herbert Taylor quisieron comunicar el Álamo con Pinar de la Venta, Rancho Contento, toda la zona del Bajío, con un viaducto elevado a través del derecho de vía del ferrocarril concesionado a Ferromex, que afortunadamente incluso con este empuje y esta fuerza de estos grupos y de estos liderazgos, además de los gremios, de muchos gremios de profesionistas, el colegio de arquitectos, ingenieros, etcétera, se opusieron fuertemente hasta hacer que el gobernador reculara y evitara este proyecto de paso elevado, pero otra vez se vuelve a revivir en López Mateos, ¿no? Claro. Mario, como siempre, le agradezco mucho su atención y que nos comparta sin duda estos datos que son muy relevantes para pues saber lo que se vive en materia de movilidad. Muchas gracias. Sí, Sonia, espero pues que esta ocurrencia no se logre y que prevalezca la sensatez y se promueva verdaderamente la movilidad urbana sustentable. Claro que sí. Gracias, Mario. Buen día. Buen día y próspero año, Sonia. Gracias.